Hola, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este encuentro de cuidadores ofrecidos por parte de la ESI Hospital Mental de Antioquia María Upegui Homo para todas las familias y para la comunidad en general. El día de hoy hablaremos sobre crianza positiva y aprenderemos algunas herramientas para educar desde el amor, desde el respeto y desde la empatía. Hoy nos acompaña la doctora Blanca Gómez. Ella va a ser la expositora encargada del tema crianza positiva. Entonces agradecemos nuevamente la presencia de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Les recordamos la importancia de diligenciar la asistencia que les estaremos compartiendo en un enlace, y recordemos que si tienen preguntas, dudas o inquietudes, por favor nos las hacen en el chat, que antes de finalizar la charla se le estará dando respuesta oportuna como a las inquietudes que ustedes manifiesten. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Como decía el compañero Javier, hoy les voy a hablar sobre el tema de crianza positiva. No me permite moverla. Ahorita me estaba moviendo, ya no. Perdón. Antes ahí. Vale, gracias. Listo. Entonces, la crianza positiva tiene como base o como raíz el respeto y el afecto hacia nuestros hijos. Bueno, ¿qué es la crianza positiva? Son herramientas que nos permiten colocar unas normas, unos acuerdos para no utilizar la violencia con nuestros hijos. A veces la violencia no solamente son con objetos, con tirarles cosas, también está considerada cuando damos palmadas a ellos. Entonces, de esta manera, nosotros los adultos vamos a tratar con cariño a nuestros hijos, hijas, por lo que son y no por lo que hacen. Ojo con lo que les digo, por lo que son, es decir, por la persona completa y no por su conducta, que generalmente es lo que nosotros siempre evaluamos. En la crianza positiva comprendemos la necesidad del niño. ¿Cómo? Reconociendo en ellos, ya sea con gritos, con llantos, con formas de comportarse erróneamente o agresivamente, la forma en que ellos comunican sus necesidades. Entonces, ¿qué es importante para nosotros o qué es imprescindible? Aprender a interpretar cada señal de una manera adecuada. A veces nuestros hijos están tristes, desanimados, y la forma en que ellos pueden expresar eso, su conducta, es con agresividad en algunas ocasiones. Entonces, comenzar como a leer ese tipo de comportamiento. Otra base de la crianza positiva es promover la comunicación y nuestra escucha activa. Es decir, permitir que el niño hable y que nosotros realmente estemos escuchando, que no tengamos nuestra mente en pensamientos o en monólogos mientras el niño expresa su malestar o lo que le está incomodando. ¿Qué nos va a permitir escuchar y a la vez ser empático o cariñoso? Que haya un vínculo, que haya una confianza y que pueda haber esa relación entre los padres e hijos, y nos va a permitir siempre comunicarnos. Entonces, en estas diapositivas vamos a encontrar por momento algunas preguntas para que ustedes las escriban o simplemente contesten mentalmente, o si están en compañía de algún familiar, lo puedan hacer. Entonces, primera pregunta: ¿qué formas he usado para colocarle límites a la educación de mis hijas e hijos? ¿Qué clase de personas quiero que mis hijos o hijas sean cuando tengan 20 años? ¿Ustedes saben qué quieren sus hijos para cuando sean grandes? ¿O qué debemos hacer nosotros como padres para que nuestros hijos o hijas
lleguen a cumplir sus aspiraciones? Con estas preguntas vamos a comenzar a darnos cuenta si somos conscientes de nuestro estilo de crianza. Ojo, la idea no es juzgarnos, no es culparnos. La idea es poder dar cuenta, felicitarnos si lo estamos haciendo bien en algunas ocasiones y corregir lo que podamos estar haciendo en forma inadecuada. Entonces, por eso nos dicen que debemos autorreflexionarnos, autoconocernos, es decir, que podamos hacer una introspección que nos permita identificar y corregir nuestros patrones que puedan dar cuenta que no son beneficiosos para nuestros hijos. Otra cosa que tenemos que hacer, anticiparnos a que estar adelante a un paso del niño, perdón, porque sabemos cómo van a reaccionar en determinados momentos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, cómo sustituir un castigo por una consecuencia educativa. Esta palabra castigo a mí no me gusta casi utilizarla, siempre es una consecuencia educativa. Nosotros decimos, si no haces tal cosa, si no lo haces bien, te voy a castigar. Eso ya es punitivo, ya es una forma de temor que plantamos en los niños para que ellos puedan funcionar bajo el miedo, digámoslo así. Entonces la idea es consecuencia educativa. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Si llegamos y encontramos nuestro niño, nuestra niña pintada con labial, con colores en las paredes, ¿qué haremos nosotros? Casi siempre señalamos con el dedo, los castigamos. Primero, ¿qué hacemos? Traemos un trapo, le decimos por favor limpia. Listo. Probablemente van a decir no o se van a colocar a llorar. No. Esto lo hiciste tú y esto lo vas a quitar tú. Así quede manchado, para que ellos sepan que deben asumir consecuencias de sus actos. Normalmente, si nosotros vemos los colores pintados en las paredes o la niña toda pintoreteada, tendemos a gritar, a enojarnos. Recuerden siempre, son niños. Nosotros no podemos igualar nuestra mente, nuestros años vividos con lo de los niños, de acuerdo a las edades. Para finalizar, les voy a dar unos tips, como decía el compañero Javier, unas herramientas para saber cómo vamos a poder manejar alguna de estas consecuencias educativas. Una herramienta cuando su madre le dice que es hora de irse del parque. Estamos en el parque o en el supermercado y generalmente uno los llaman, ellos no quieren o se hacen los sordos porque es una forma de ellos evitar o sentir que quieren seguir divirtiéndose, ¿cierto? Pero tenemos que colocarle límites. Y nosotros normalmente los jalamos, los arrastramos, nos quejamos, usted porque es así, yo no te vuelvo a traer, los amenazamos, le decimos que nos tiene harta. En esta muestra que normalmente hacemos, no le estamos pegando, pero hay una violencia, que es el maltrato, tanto el grito, la amenaza, el decirle que nos tiene cansado o hartos, y esto es una forma clara de violencia y verbal o física. ¿Qué hacemos en este caso? Podemos llevarlo a un lugar, retirarlo, no arrastrarlo, cargarlo o esperar que se calme y llevarlo a un lugar aparte, dejarlo que llore, estar tranquilo. Nosotros normalmente por nuestra cultura tendemos a que nos da pena, ¿cierto? Entonces uno mirando alrededor, ¿quién está mirando a uno? Porque el niño, entre comillas, está haciendo el berrinche. Es simplemente alejarlo o dejarlo que se calme, dejarlo ahí. El niño puede gritar, puede patalear y nosotros no nos podemos ni igualar ni tampoco debemos asumir un poder o sentir que tenemos una autoridad punitiva. ¿Qué hacemos luego? Lo vamos a abrazar, si hay que cargarlo, lo sacamos del espacio donde está. Nunca los vamos a dejar solos porque eso es otra forma. Yo me voy y te dejo ahí. El niño eso le da temor que le vaya a pasar algo y en un segundo también puede correr peligros ellos sin nosotros darnos cuenta. Cuando vamos a hablar con ellos, estar calmado. Miren, yo he sido mamá también, ya pues mi hija está muy grande, pero uno entiende que uno a veces se desubica,
está en una situación donde no tenemos la paciencia, pero tenemos que empezar a trabajar. Porque, como dice ahí la diapositiva, vamos a estar en una lucha de poder y la idea no es esa. Entonces, se le habla calmadamente, de esta forma de hablarla calmada va a tener unos valores de decir que no le vamos a prestar atención mientras que está con su molestia o con su pataleta. De esta manera le ayudamos a notar cómo era su emoción antes y después de la rabieta. Listo, es decir, cuando ellos estén calmados y estemos con ellos, le vamos a decir, cierto que estabas muy enojado cuando estabas en el parque y te dije que no fuéramos. Ellos van a decir sí. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Ellos van a contestar sí. Es mejor estar como estabas allá o en este momento. Y con esa forma, después, en la tarde, en la noche o al día siguiente, se le habla y le dice, cada vez que te diga que nos vamos a ir para la casa o que nos tenemos que retirar del lugar, yo voy a actuar de la misma manera, te voy a dejar. Tú de todas formas te vas a enojar y luego vas a estar tranquilo. No es mejor retirarse y estar tranquilo, es colocar al niño también a pensar de todo lo que pasó para finalmente estar nuevamente bien. En la crianza positiva tenemos que enseñarle a los niños a que diferencien sus pensamientos, qué emoción sienten y cómo sintió todo su cuerpo en el momento de la rabieta. Estaba molesto, con taquicardia, tenía mucha rabia, el cuerpo estaba desesperado, se golpeó porque le dio golpes al piso y probablemente también se pudo haber golpeado. Y luego le vamos a mostrar en el momento que está tranquilo, cómo está su corazoncito, cómo está su cuerpo, como dándole a entender en cuál de las dos posiciones se pueden sentir mejor. Siguiente pregunta. ¿Cómo he reaccionado cuando mis hijas o mis hijos me hacen rabieta? Yo les dije, la idea del día de hoy es que cada uno nos cuestionemos, no para tirarnos o para juzgarnos o para culparnos, sino como plan de mejora para un cambio. ¿Cuáles de las sugerencias podría yo usar con mis hijos o hijas cuando me hacen rabietas? Ustedes que lo conocen o que las conocen, y también depende de las edades en las que están. Es importante, por favor, colocar límites, pero sin generar miedo. Más adelante les voy a hablar sobre la forma en que nuestra cultura o nuestros padres, abuelos o bisabuelos nos criaron a nosotros también generándonos miedo, porque fue una parte de la cultura que nos hizo aprender a tenerle respeto y miedo a nuestros padres y no tenerles confianza. Listo, entonces, en la convivencia hay que enseñarle a nuestros hijos que siempre va a haber normas y límites para que haya un orden y respeto en la interacción. Casi siempre yo les explico, en todas las áreas de nuestra vida, en el área laboral, en la académica, en nuestra casa, con nuestros amigos, cuando estamos en algún, digamos, centro comercial o en algún restaurante, directa o indirectamente hay una normatividad. No se puede fumar, no se puede gritar, tienen que venir con el uniforme de tal manera, en la casa no se permiten las groserías, llegar tarde, etcétera, tener unos horarios. En el trabajo tenemos que tener un horario de entrada, de salida, de respeto, porque si no hay esas normas o límites, ustedes se imaginan el caos en el que viviríamos. Entonces es una forma también de explicarle eso a los niños. Es importante las normas y los límites, pero todo desde el respeto y desde el amor o desde el afecto. Miren, el miedo no educa. En la familia esto será posible si se lo vamos a tratar bien, si le hablamos y mantenemos el respeto en ellos y en los adolescentes. Van a poder entender y estar más tranquilos. Vamos a tener unos futuros adultos menos ansiosos. O sea, la ansiedad también es necesaria, pero si nosotros comenzamos a hacer una crianza positiva, les aseguro que la ansiedad va a ser mínima en nuestros niños y adolescentes.
Como madres, padres y cuidadores necesitamos ser el ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para generarles ejemplo? Les vamos a inspirar confianza. Debemos enseñarles unas habilidades para la vida, para que ellos aprendan a realizar esas actividades. Estas habilidades para la vida son 3 tipos de habilidades. Esto fue algo que sacó la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo y los diferentes países lo acogieron. En el caso de Colombia, Antioquia también asumió el reto de hacer el trabajo de habilidades para la vida para nuestros niños y adolescentes. Entonces, probablemente algunos en sus colegios y en universidades han encontrado este tipo de habilidades que se los han enseñado desde las diferentes cátedras o clases que ellos reciban. Entonces, tenemos la primera, habilidad social e interpersonal. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo me comunico? ¿Qué voy a hacer si soy rechazado? ¿Cómo logro empatía con el otro? ¿O cómo soy agresivo también con el otro? En las habilidades cognitivas, es decir, lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, razonamientos, nos permite tener un pensamiento crítico, una capacidad de autoevaluarlo, lo que yo les decía al principio como padre. Démonos cuenta cómo estamos trabajando con nuestros hijos. Y también en esta habilidad cognitiva nos van a enseñar nuestras tomas de decisiones en los niños, que aprendan a ser asertivos, que no sean tan agresivos ni tampoco sean tan sumisos. Tiene que ver digamos, un equilibrio. ¿Listo? En las habilidades para manejar las emociones, cómo manejar el estrés, el autocontrol. Todos los seres humanos nos enojamos, estamos tristes en algunos momentos, estamos alegres. Hay algo que nos puede generar miedo, pero eso también hay que saberlo tramitar para que no se convierta en algo patológico y no me permita estar bien ni estar bien con nosotros. Entonces, la siguiente pregunta, de las habilidades anteriores, las sociales, interpersonales, cognitivas y emocionales, ¿cuáles le he promovido a nuestros hijos? O de las que aún no se practican, ¿cómo puedo ayudarles a que las aprendan? Si ustedes colocan en Google habilidades para la vida Antioquia, van a encontrar un folleto sobre este tema. En un PDF, para los que estén interesados, les puede servir como guía. Entonces, vamos a empezar lo que yo les comentaba. Vamos a hablar, digamos, cómo puede ser una crianza positiva desde bebé hasta cumplir 1 año y medio. Para ellos, básicamente, necesitan afecto, necesitan sentir que sus necesidades básicas son, digamos, suplementadas. Darles de alimentar, bañarles, atenderles a ellos con cariño, protegerlos de los peligros, accidentes y abusos, porque dependiendo de la edad ellos no van a saber, ¿cierto? Cuando están comenzando a gatear, a caminar, cuando ya comienzan a ser un poco egocentristas, a decir todo soy yo, ¿cierto? Que le podamos dar contacto físico, que ellos sepan. A veces no hay necesidad de hablar, con solamente abrazarlo, hacerle un guiño, mimos o cosquillas, le estamos diciendo cuánto lo queremos. Sobre todo, reconocer sus logros, aplaudirlos, qué bien, te levantaste después de la caída, tú puedes solo, corre, ¿cierto? Entonces, siempre reconociéndole con aplausos o felicitaciones todos los logros que hagan nuestros niños hasta el año y medio. De 2 a 5 años. De 2 a 5 años, divertirse es lo más importante para ellos, jugar, ¿cierto? Por eso también los ingresamos al jardín para que comiencen a socializar, para que comiencen a conocer otras partes y otros estilos del mundo fuera de nuestro hogar. Convivir, en eso les estoy hablando, en el jardín, salir al parque, caminar, comer juntos a la hora del almuerzo, si trabajamos entonces en la noche o los fines de semana, que sea al contar cuentos,
que podamos hacer manualidades con ellos, dibujos, pinturas, que puedan también ellos manejar la plastilina, todas las actividades que para ellos sea de su interés. También puede ser el leerles un cuento. El hecho de compartir, de estar con ellos, les permite sentirse amados. Todo esto les genera sentido de pertenencia a una familia. De 6 a 11 años. Nuestra crianza positiva en un niño de 6 a 11 años es escucharles con interés. Ellos están en el momento en que quieren hablar, explorarlo todo, poderles dar mensajes cariñosos, que le podamos colocar en la lonchera alguna nota, algún dibujo, en sus cuadernos, que le podamos compartir sentimientos, no solamente tienen que ser sentimientos de alegría. Si nos ven tristes, explicarles, la mamá o el papá está triste, va a ser un ratico, voy a llorar, pero voy a estar bien. Es enseñarles que esas emociones son sanas. Hacerles afirmaciones positivas, nuevamente felicitarles por sus logros. Yo creo que felicitar por sus logros va a estar en todo el tiempo de nuestros hijos, yo creo que hasta que nosotros ya no estemos, porque siempre va a haber logros en su día a día, en su colegio, en amistades, en lograr cosas en el deporte, en la adolescencia, en su estudio, en la universidad o en lo que estén estudiando ellos en sus técnicas. Siempre es importante demostrarles el respeto y el amor por medio de ello. Y como el lenguaje ya lo tienen ellos desarrollados en esta edad de 6 años, es importante utilizar la comunicación con respeto. Vuelvo a lo que decía, nuestra crianza de anteriores, de nuestros padres o nuestros abuelos, nos decía, que estoy hablando y no quiere que hablar y porque lo dice la mamá, ¿cierto? Hoy día damos cuenta que ese niño se queda callado, se queda resentido, eso va causando molestias, rencores, y cuando ya están en la adolescencia es donde viene a dispararse muchas problemáticas. Porque nosotros podemos controlarlos, manejarles su vida, hasta parte de sus emociones, hasta la preadolescencia. Porque la adolescencia en adelante, donde ellos están en ese momento, como dice su palabra, adolecer, no les va a importar y ya ellos se dan cuenta que son personas autónomas y ahí es cuando toman las decisiones o equivocadas o satisfactorias. ¿Listo? Entonces es muy importante la comunicación con respeto. De 12 a 18 años de edad, nuevamente el respeto. Como se está construyendo su identidad, ellos necesitan que nosotros los aceptemos y los respetemos. Si eso ellos no lo encuentran en su hogar, con su familia, lo van a buscar en la calle. Y probablemente no sean ni siquiera respetados en las calles. Entonces van a decir, pues si en mi casa no me lo permiten, pues mi amigo, mi pareja, no me importa. Estoy con lo mismo. La aceptación y el reconocimiento implica aceptar y reconocer que ellos son libres. ¿De qué? De que se pueden equivocar, que pueden tener errores y que también puedan asumir consecuencias. Eso sí, que no corran peligro. A veces en qué nos equivocamos nosotros en esto. Que ellos pueden cometer errores, pero para que ellos no se sientan mal o por el que ir a la gente, los compañeros, los profesores, los amigos, no permitimos que ellos asuman la consecuencia. Por ejemplo, una pérdida de año. Una pérdida de año solamente ya para el niño o para el adolescente ya es un dolor tener que repetir, ver a sus compañeros avanzar en sus grados y él o ella quedarse atrasado, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué hacen los padres? Los cambiamos de colegio para que nadie se dé cuenta que perdió años. Entonces no le estamos permitiendo que ellos asuman consecuencias. Todo esto pasa y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Todas las emociones que tengamos de tristeza, rabia, felicidad, todo pasa y esto nos permite que los niños tengan un poco de tolerancia a la frustración. También tenemos que ceder en algunas cosas. Yo sé que para algunos padres es difícil esto, en la independencia de los adolescentes.
Hoy día con todos estos cambios, con las redes, con todo este cuento, vemos que la forma de ellos vestirse, de hablar, la preferencia musical, el corte de cabello, todo eso, hoy día hace parte de su identidad, de ellos buscar qué es lo que quieren. Pero de igual manera hay que ser firmes con nuestras normas de siempre, ¿cierto? Entonces, si el niño quiso usar esos pantalones anchos, caídos, pues lo vamos a aceptar con el dolor del alma, ¿cierto? Pero de igual manera puede vestirse, puede cambiarse el color de cabello, cambiarse el corte, pero tiene que saber que hay un límite y unas normas en la casa. Por ejemplo, en no seguir llegando tarde, en no fumar en la casa, en no consumir sustancias psicoactivas o alcohol. En eso hay que mostrarle firmeza. Vamos con las preguntas entonces. ¿Cómo he tratado a mis hijos o hijas en sus primeros 6 años? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Quién es la persona con la que nuestros hijos sienten seguridad, afecto y tranquilidad? ¿Soy yo como mamá? ¿Mi hermano, mi hermana, la abuela, el papá? Son preguntas que hay que hacer. ¿Y por qué? Otra pregunta, ¿cómo le muestro mi cariño a mis hijos e hijas? Eso es muy de la época nuestra, que nos decían los padres: mija, la forma en que yo le demuestro amor es sirviéndole la comida, estando pendiente de usted. No me pida que lo abracen ni que le diga que lo quiero, porque a mí no me enseñaron eso, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que comenzar ese cambio. Si así fueron nuestros padres, hay que enseñarle a los niños que es importante expresarlo, tanto verbalmente como afectivamente, con cariños y con abrazos. Otra pregunta, ¿qué hábitos estoy permitiendo que mis hijos aprendan? Por ejemplo, el de ser, digamos, educado, de ser respetuoso, ser organizado en algunas áreas, o en el colegio, o en su cuarto, o en la casa, ¿cierto? O qué hábitos inadecuados estoy permitiendo que ellos también aprendan. Nuevamente, la comunicación, decimos que es importante. Y es importante que seamos coherentes. Si yo le estoy diciendo a mis hijos que tenemos que comunicarnos de una manera asertiva o empática, ellos tienen que ver que nosotros también lo hacemos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros compañeros o amigos, digamos, del barrio, de la calle. Los niños a veces se comunican solamente por el juego, la forma de jugar, ¿cierto? Entonces reconocen sus miedos, sus emociones, sus necesidades de palabras, y que deben ser pacientes. Eso también hay que enseñarles mucho a ellos. Hay que enseñarles que tener opiniones diferentes no significa que tenemos que gritarnos, ¿cierto? Es demostrarles que no estamos de acuerdo con un tema. Bueno, entonces, por ejemplo, que el hermanito dice que no, que las niñas deben ser más femeninas, que no deben jugar fútbol. Las niñas dicen: sí, nosotros hoy día podemos jugar fútbol, y eso no significa que seamos femeninas. Y en la discusión eso va subiendo de tono, ¿cierto? Entonces decir: un momento, pare. Lo que dice tu hermano, para él es respetable, lo que dice tu hermana también. Por favor, bajen en el volumen y acepten las diferencias que tienen. También el estarle preguntando a ellos permanentemente cómo les fue, qué actividades hicieron. Esto les permite que ellos sientan que ustedes están atentos de ellos, que se preocupan, por ende que los quieren. Es importante siempre nosotros como adultos poder colocar palabras o comenzar un diálogo con ellos. Y de igual manera, como siempre les he dicho, en forma cariñosa. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces logro conversar con mis hijos sobre sus intereses durante el día? ¿Una, 2 veces o ninguna? ¿O cuántas veces a la semana o ninguna? ¿Les hablo con respeto a mis hijos e hijas? Recuerden lo que les dije. A veces nos imponemos, decimos: porque yo soy su mamá, en forma de amenaza. ¿Eso es hablarles con respeto?
¿Qué puedo hacer para comunicarme mejor con ellos? Si veo que tengo falencias, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y por el contrario, si no son los niños los que se molestan o hacen la pataleta, sino que somos nosotros. No hablemos de pataletas de nosotros adultos, sino que somos seres humanos y nos explotamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que todo, lo que siempre nos han enseñado, contar verbalmente o mentalmente hasta 10. Pero cuando contamos, tenemos que ser conscientes de los números que estamos contando, ¿cierto? Entonces, contar hasta 10 antes de decir o hacer cualquier cosa que sabemos que nos va a enojar o que nuestro hijo se va a enojar. Si seguimos molestos, alejarnos de ese sitio, es decir, buscar una zona neutra. Si estamos en el comedor hablando y estamos molestos y sabemos que vamos a estallar, vamos a contar hasta 10, pides permiso o te retiras, vas y tomas un vaso de agua, y el hecho de alejarse del comedor o el hecho de ir al baño nos va a hacer que paremos un poco la discusión y nos va a permitir que nos relajemos. Y en ese espacio, cuando estamos tomando agua o cuando nos retiramos, nos vamos alejando del sitio, o cuando nos estamos o vamos al baño, vamos a pensar, a decirnos: calmémonos, tranquilicémonos, yo soy la adulta, yo soy la que debo tener el control, o yo soy el que debo tener el control. Colocarnos la mano atrás de la espalda. Asimismo, decir: hay que esperar, no puedo hacer más nada, me tengo que calmar. Puede ser cerrando el puño, ¿cierto? O teniendo la mano cerrada, pero en la parte de atrás. Caminar un poco, salir y pensar en la situación. ¿Recuerdan cuando comenzamos las diapositivas que decíamos que tenemos que adelantarnos o también observar y darnos cuenta con la actitud que tienen ellos, qué mensaje nos quieren dar? Entonces, ¿qué necesidad hay tras la actitud que acabo de tener nuestros hijos? Coloquémonos en el lugar de ellos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, ¿cierto? Y ya con esta claridad buscamos otro momento adecuado para poder hablar con ellos. Vamos a algún lugar y revisamos las orientaciones que tenemos de la crianza positiva. Ustedes, yo sé que son muy juiciosos y toman nota de todas estas charlas que hay, de estas capacitaciones. Es revisar, separarlo, buscar también, que para eso sirven también nuestras redes o nuestro Mr. Google, crianza positiva, de herramientas, qué hacer cuando estoy molesta, qué hacer cuando mi niño de tantos años está haciendo una pataleta, ¿cierto? Y hacer un cuaderno donde podamos tener todos esos tips, llamémoslos así, o herramientas que nos permitan saber qué vamos a hacer en determinado momento. Entonces, salimos, buscamos el libro, o al día siguiente, como les decía, buscamos el cuaderno y solo vamos a volver hacia ellos o vamos a colocar el tema en nuestros hijos o en nuestros adolescentes después de haber planeado una respuesta ante esa, digamos, actitud que tomen los hijos, y nos va a permitir que haya más vínculos entre ellos y nosotros. También hay que recordar que toda crisis, problema, situación negativa es una oportunidad que siempre vamos a tener nosotros para poderles enseñar a ellos cómo es la forma inadecuada en que pudieron haber actuado ellos o nosotros y cómo vamos a resolver esos conflictos, pero siempre a través de ¿qué? De la comunicación. Y vuelvo y les digo, les va a servir muchísimo las habilidades para la vida, como les decía, que lo busquen en internet, de la gobernación. Ahí va a haber diferentes tipos de habilidades que les van a ayudar. Por ejemplo, cómo tener empatía con otros. Y hay unos ejercicios que se pueden hacer, tanto grupales como individuales. Conocimiento de sí mismo, cómo manejar el estrés, ¿cierto? Entonces todo eso lo podemos adecuar a nuestros niños o a nuestros adolescentes, y va a ser una forma o un tip también para poderles ayudar a ellos. Otra pregunta:
¿Qué otra cosa puedo hacer yo para calmar? Algunos dirán, me siento a tejer, otros me voy a bañar, otros voy como, ¿cierto? Es pensar qué puedo hacer yo para lograr calmarme si no es, o si estoy en un centro comercial, o si de pronto estoy en un restaurante, ¿qué puedo hacer yo con eso? En la crianza positiva tenemos que mirar qué beneficios le traen a nuestros hijos y a nuestros adolescentes que sus padres, madres o cuidadores reaccionen sin violencia. Yo les diría, ¿qué beneficios traen? Todos. Lograr tener valores, lograr que ellos respeten y se hagan respetar, ¿cierto? Lograr que se puedan comunicar y que lo hagan desde la forma adecuada, desde el diálogo, sin necesidad de la violencia. La siguiente pregunta, ¿qué debería hacer yo para que ellos se sientan seguros o seguras conmigo? Para que pierdan ese miedo, que probablemente algunos ya están en adolescente y los hemos criado con el temor. ¿Qué puedo hacer yo para que ellos se sientan seguros o seguras con ustedes? Por ejemplo, un tema importante sería, hijo, hoy vi una capacitación sobre crianza positiva, o hoy busqué esto y me encontré con esto. Y creo que te he criado con la crianza que tuve en la época de mi madre, de mi abuelo, de los abuelos o de los bisabuelos, ¿cierto? Entonces me gustaría comenzar un cambio contigo. ¿Qué te parece? Es una forma de que ellos también puedan dar cuenta que nosotros nos damos cuenta que también nos equivocamos, que también tenemos errores, pero que también podemos cambiar. Entonces veamos. Aquí como la diapositiva no está como para proyectarla bien, les voy a decir. Veamos a nuestros pequeños como seres humanos, autónomos y con derechos. Nosotros pensamos que por ser niños nosotros tenemos el control sobre ellos, o por ser adolescentes o ser menor de edad. Pero recuerden, por favor, que ellos van a ser mayores de edad y lo que hemos sembrado es lo que vamos a recoger en la adultez de ellos. Entonces, vuelvo y repito, veamos a los pequeños como seres humanos, autónomos con derechos y no como nuestra propiedad. Con esta diapositiva doy por terminada y voy a esperar entonces preguntas. Bueno, estábamos mirando acá en los comentarios, de pronto si alguien nos había hecho algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud, pero no, doctora, hasta el momento no tenemos ningún comentario. Parece que la gente quedó, me imagino yo que conforme con la presentación, una explicación que realmente fue muy clara. Entonces, acabamos de compartir un link, un enlace para que por favor las personas que están presentes nos colaboren diligenciando el registro de asistencia. Entonces, no siendo más, agradecemos la participación de los presentes. Les recordamos que estos encuentros de cuidadores son pensados para las familias y para los usuarios del Hospital Mental de Antioquia, pero también para toda la comunidad en general. Son temas de los cuales muchas veces podemos aprender o en ocasiones no tenemos el conocimiento ni las herramientas para saberlo afrontar. Entonces los invitamos nuevamente a que tengamos una participación activa, a que aprovechemos estos espacios que realmente son pensados en la comunidad en general. Recuerden que nos estamos reuniendo cada 8 días, cada 8, cada 15 días, dependiendo pues como de nuestras diferentes agendas. Yo soy Javier Ríos, trabajador social de los servicios de hospitalización del Hospital Mental. Le agradecemos a
a la doctora Blanca Gómez, que también es psicóloga de esta institución, por sus valiosos aportes y esperamos que estén muy bien y que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Que estén bien, hasta luego.